Hola, bienvenidos. En esta segunda entrada sobre el problema de la invisibilidad del común, vamos a referirnos a un problema anejo, y es al problema del olvido de las responsabilidades colectivas. Hay una frase de la Biblia a la que tenemos que hacer necesaria referencia. Es la frase que da título también a un libro de memorias de Amitai Etzioni, uno de los grandes pensadores de este siglo que murió este año. La frase es: ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Es lo que Caín le dice a Dios cuando éste le pregunta por su hermano Abel, a quien Caín ha matado. ¿Somos acaso guardianes de los demás? Pues sí, somos guardianes de los demás. Es un deber, es una responsabilidad colectiva, porque todos somos guardianes de todos. Esto, dicho en un contexto más o menos religioso, pues suena generalmente bien. Ahora, si nos vamos a un contexto académico, político, jurídico, propio de las ciencias sociales, pues puede encontrarse esta frase con algunas reticencias. Reticencias que han sido manifiestamente expuestas por el pensamiento liberal extremo. Las responsabilidades colectivas es algo que escandaliza al liberal, que no quiere ser responsable de nada de los demás. Pero es algo también que escandaliza a aquellos cristianos que piensan que la caridad es un compromiso de uno con Dios que deja un poco a los demás al margen. Por eso, el Santo Padre San Juan Pablo II, cuando habló expresamente del pecado social y de las estructuras de pecado, tuvo tantos críticos dentro y fuera de la Iglesia. Y no, hay que decirlo, y ahora se puede decir acudiendo a la autoridad de un santo, que el pecado social existe, que el pecado social no es la suma de los pecados individuales de un grupo social, porque hay estructuras que, estando presentes en un contexto social determinado, independientemente de que uno esté o no de acuerdo con ellas, de alguna manera le hacen a uno responsable de su existencia. Algo que excluye la pasividad. Bueno, yo no coopero con el mal, yo no coopero con esas estructuras de pecado, yo no coopero con los pecados de fulanito, de menganito o de ese grupo de personas. No, yo me mantengo al margen. Bueno, eso no es suficiente, porque algo hay que hacer. Si uno hace algo, pues uno puede decir que, bueno, pues esa responsabilidad pues deja de ser mía. Pero, ¿es eso lo que ocurre? Pensando, por ejemplo, en el tema del aborto en muchos países, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo con el aborto. Pero si yo pago impuestos a un Estado que fomenta el aborto, ¿estoy yo cooperando con el mal? ¿Participo de una estructura de pecado? Si me mantengo al margen, y quien habla del aborto, pues habla de muchos otros males sociales. Nosotros nos estamos refiriendo al común. Y lo que estamos intentando recalcar es que no podemos independizar nuestras responsabilidades del común.
Hay una frase, un dicho, ¿no? De escurrir el bulto. No, aquí no cabe escurrir el bulto. Ante los males sociales que nos circundan, ante la pérdida, el olvido, la postergación del común, no vale escurrir el bulto. ¿Qué hay que hacer entonces? Pues hay que hacerse presente. Hay que hacerse presente en lo social como lo que uno es. Y uno siempre es algo, socialmente hablando. Uno es vecino. Uno es ciudadano. Uno es paisano. Etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier grupo al cual uno pertenezca, un grupo formado por uno y otro, por ejemplo, ya es un grupo, dos es un grupo, ahí hay un común, ahí hay un aire, ahí hay una relación. Y si en vez de 2 son 3, 4, 5 millones, también. Muchos comunes. Porque en la medida en que hay más personas, pues ahí no solamente hay el común de todas esas personas, sino el común también de los grupitos de personas que componen ese grupo grande de personas. Yo pertenezco a muchos comunes. Quizá el que tengo más presente, inmediatamente presente, es el de mi familia. Pero también pertenezco al común de mi comunidad de vecinos, de mi barrio, de mi ciudad, de mi país, de mi parroquia, de mis colegas. Todos esos comunes dicen algo, no solamente de mí, en el sentido de lo que uno puede hacer, pero también de lo que uno no pueda hacer. Del mí activo y del mí pasivo. Y a donde queremos llegar es que para cuidar el común debemos de poner en acto esos dos míes. El yo activo y el yo pasivo. El yo pasivo para que deje de serlo. Y el yo activo para que, a través de sus acciones o a través de sus dejaciones, no solamente actualice de alguna manera sus responsabilidades para consigo mismo, sino también sus responsabilidades para con los demás. Esto se entenderá si podemos poner algunos ejemplos concretos, cosa que voy a tratar de hacer a continuación. ¿Cómo podemos hacernos presentes para defender nuestros comunes? Pues dos palabras mágicas: discernimiento y resistencia. Discernimiento porque no hay que tener la mente abierta, no hay que cerrarse, y no estamos diciendo que la pérdida del común siempre sea un mal. Hay comunes negativos y comunes que están superados por el avance técnico que deben de dejarse atrás, ¿no? Y hay que abrirse a otros comunes porque toda historia, toda circulación del tiempo a través de la sociedad es cambio. Ahí tenemos que aplicar el discernimiento. Un discernimiento que nos debe de llevar a tomar unas decisiones concretas. Porque ahí es donde se manifiesta mi vinculación con el común, en la decisión. Cuando yo escojo, cuando yo en vez de una cosa elijo otra, ahí es donde se manifiesta mi vinculación con el común. Y ese discernimiento al que me estoy refiriendo nos debe de llevar a considerar si en este ambiente, en este entorno, en este momento en el que estoy con varias personas,
Yo puedo o no, debo o no, sacar el celular, el móvil de mi bolsillo y consultar algo. Porque en el momento en el que yo hago eso, de alguna manera estoy destruyendo o dañando un común relacional. Hay cosas que son de mera urbanidad, de mera buena educación, de civilidad. Pero hemos de referirnos a estos asuntos, como son el uso de las pantallas, porque están haciendo hoy en día mucho daño al común. Antes, en las casas había un teléfono común, el teléfono fijo, el teléfono familiar. Uno llamaba por teléfono. ¿Está fulanito? ¿Se puede poner? Era una cosa que vinculaba a un común, a toda esa familia. Hoy ya hay familias que no tienen teléfono fijo, que no tienen teléfono común. Ha sido sustituido en cada caso por muchos teléfonos particulares, individuales. Pero cuando esos teléfonos se usan en entornos relacionales activos, pues pueden dañar el común. Ahí hay que aplicar el discernimiento. Y lo mismo que decimos del teléfono o de las pantallas, podemos pensarlo de las llaves, de la caja común, de las cuentas corrientes. Hay que aplicar un sano discernimiento para que las decisiones que tomemos relacionadas a estos aspectos, pues no dañen comunes que deben de ser salvados. Y además del discernimiento, habíamos propuesto también otra palabra, otro tema, que es el de la resistencia. En un contexto de daño del común, en un contexto en el que la individualidad, el individualismo se hace presente sobre la colectividad, sobre los deberes colectivos, sobre la cooperación, pues hay que ponerle un poquitín de freno, hay que resistir modas y costumbres que vayan en la dirección de dañar el común. Y esa resistencia la hemos de manifestar. Una resistencia a ciertas modas, a ciertas rutinas. Ese lo hace todo el mundo. Pues si lo hace todo el mundo, mal, pero yo no lo voy a hacer. Y es más, voy a hacer presente mi disgusto. Compra uno un boleto de un tren para ir de tal ciudad a tal otra. Y existe la posibilidad de elegir un vagón silencioso. Y está uno en ese vagón y de pronto otra persona que está en el vagón silencioso empieza a hablar por teléfono, recibe una llamada y permanece en su asiento, no se sale fuera. Habrá que decirle algo. Y ese alguien que le diga algo a esa persona, ¿quién es? Pues yo mismo. Hay que ser también ejemplares. Hay modas negativas y modas positivas. Las modas positivas son las de la ejemplaridad. No sé hasta qué punto esa actitud que muchas personas tienen de perturbar el silencio en espacios públicos puede ser recriminable o no. Pero actuar con el máximo respeto posible a los demás, de alguna manera, es adoptar una actitud de resistencia frente a las vulneraciones que muchos comportamientos de moda hoy en día hacen del bien común. No me refiero al bien común como concepto, sino a ese bienestar, a ese aire afable, a ese ambiente de cordialidad que debe de reinar en las relaciones humanas. La masa es, en este sentido, algo muy negativo, porque la masa es
casi por definición, podríamos decirlo, pasiva. Y la defensa del común requiere de nuestras acciones, del ejercicio de nuestras responsabilidades colectivas. Esto de que la masa es pasiva, a mí me quedó muy claro viendo una película bélica hace ya muchos años, el resultado de una acción de guerra, pues unos soldados pues capturan a otros muchos soldados, los hacen prisioneros y entonces los conducen al campo de concentración. Y se ven las imágenes pues de la columna de prisioneros, pues varios cientos que macilentos, derrotados, caminan en formación hacia el campo de concentración. Y van vigilados, esos cientos de prisioneros, van vigilados pues por una pequeña compañía de 15 o 20 soldados armados que los llevan del sitio en el que han sido hechos prisioneros al campo de concentración. Y yo pensaba, bueno, ninguno de esos prisioneros se da cuenta de que podían liberarse atacando a sus guardianes. ¿Son más de 100? ¿Los guardianes son 20? Quizá mueran algunos, pero otros muchos serían liberados. Bueno, es una situación en la que nadie piensa que hay ahí una fuerza común que pasa invisible. Bien, pues esa fuerza común necesita ser prendida con la mecha de la ejemplaridad. Una mecha que tenemos que tener dispuesta. Nos va en ello mucho. El común vale mucho. Defendamos nuestros ambientes. Defendamos nuestras reuniones. Defendamos nuestras familias del intrusismo de modas nefastas. Respetémonos. Cuidémonos. Sí, somos guardianes de los demás. Todos somos guardianes de todos. Muchas gracias.